Muy buenos días, mi nombre es Melissa Ábalos. En esta oportunidad vengo a brindarles una pequeña charla de lo que es prevención vial, ¿de acuerdo? Y con el tráfico que tenemos nosotros, con la cantidad de imprudencias que muchas veces vemos, estamos expuestos a muchas cosas. No solamente directamente nosotros, sino podríamos ver también accidentes ocurridos en la calle y muchas veces, y esto realmente pasa con mucha frecuencia, ¿no? Muchas veces las personas, ahora no necesitamos reporteros ni periodistas en el lugar, tenemos dispositivos que emiten transmisiones en vivo, ¿no? Y prefieren muchas veces emitir lo sucedido antes siquiera de brindar una ayuda o un socorro a las personas involucradas, ¿de acuerdo? Muy bien, iniciamos entonces. ¿Qué específicamente vendría a ser seguridad vial? ¿En qué consiste la seguridad vial? Y la seguridad vial es un conjunto de normas, leyes dictadas, ¿no? Dependiendo del lugar en el que nos encontramos. ¿Para qué? Para la protección directa de la vida, ¿verdad? Para estar protegidos, para saber cómo deberíamos de transitar por la calle, nosotros, movilizarnos o cuando estamos conduciendo en nuestros vehículos, ¿cierto? Son leyes que nosotros debemos de saber cumplir, tanto como conductores como peatones y a los que tomamos vehículos de transporte público como pasajeros. El índice de accidentes en donde nos encontramos, podríamos decir que desde el 2006 al 2017 han bajado en un porcentaje. ¿Lo podemos visualizar? Esto es a consecuencia de diferentes normas que se han ido cambiando y se han ido dando conforme ha pasado el tiempo. Por ejemplo, el uso de los cinturones de seguridad, ¿verdad? Hace tiempo atrás no era obligatorio o no, mucha gente no cumplía con la recomendación de colocarse los cinturones de seguridad. Hoy en la actualidad sí. ¿Por qué? Porque sabemos que si no se cumple, si no colocamos el cinturón de seguridad, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede si nos para un policía de tránsito y no tenemos colocado el cinturón de seguridad? La multa, ¿verdad? Y como el monto de la multa es considerable, entonces muchos deciden colocarse el cinturón de seguridad, no necesariamente por la protección de la vida, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con los pasajeros que se encuentran en el lado posterior? Deberían de usarlo y el uso también es obligatorio, pero no muchos se colocan el cinturón de seguridad, ¿cierto? Yo soy bombero hace 22 años. La incidencia de accidentes vehiculares realmente es muy elevada, sobre todo en nuestra capital, ¿sí? Ver la cinemática de los accidentes, ¿no? Muchas veces pensamos que los perjudicados son tanto el piloto como el copiloto y no tomamos mucho en cuenta quiénes se encuentran atrás, ¿verdad? Los que tenemos hijos pequeños, nietos, sobrinos, la probabilidad de que tengan el cinturón de seguridad estando ellos en la parte posterior del vehículo es muy baja, ¿sí? Pero no tenemos en cuenta que quienes salen mayor perjudicados son las personas que se encuentran atrás. ¿Por qué? Por la violencia en el impacto, ¿cierto? Dependiendo de la cinemática de la emergencia, cómo fue impactado el vehículo, si es que hablamos precisamente de un vehículo, ¿verdad? Sabemos de que el impacto no es igual cuando el vehículo impacta por la parte posterior a otro vehículo o cuando el vehículo es impactado, ¿cierto? Y somos nosotros los que estamos en el vehículo. Los menores de edad son perjudicados de una manera bastante… A ver, ¿alguno de ustedes ha estado o ha pasado la mala experiencia de estar en un accidente vehicular, en un choque? ¿Sí? ¿Han sentido la violencia del impacto? Puede ser, por ejemplo, que el vehículo no ha tenido un impacto muy fuerte, ¿cierto? Porque vemos y ha sido un golpe pequeño, un pequeño raspón, como normalmente le decimos, pero ¿y cómo se siente el impacto dentro del vehículo? De cierta manera violento, ¿verdad? Muy bien, cuando estamos de piloto como copiloto.
El cuerpo de los niños, por ser más ligero, viaja a una velocidad mucho más violenta cuando el vehículo es impactado y los niños viajan en la parte posterior. Sus cuerpitos salen expulsados como pequeños, se convierten en objetos, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos nuestra parte corporal, ¿no es cierto? Nosotros somos violentados dentro del vehículo, nuestros órganos viajan a la misma velocidad, siendo impactados por las paredes que los protegen, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Las recomendaciones vehiculares, las recomendaciones, tanto las leyes como las normas de tránsito nos indican cinturones de seguridad. Entonces ahora nosotros sabemos que quienes viajan en la parte posterior, siendo nosotros muchas veces también pasajeros, por ejemplo, en los taxis, ¿no? Es difícil en los vehículos de transporte público, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos una combi, es muy difícil encontrar un cinturón de seguridad. Si viajamos en un ómnibus, por ejemplo, metropolitano, ¿no? O las diferentes líneas que hay, es muy difícil encontrar nuestros cinturones de seguridad, ¿verdad? Lo que debemos de tener nosotros es la precaución siempre de ir bien sentados, con menos distractores posibles y estar muy atentos a los movimientos del vehículo. Pero sabemos que si tenemos autos particulares, cinturón de seguridad y sobre todo las personas que van atrás. Si tenemos niños, los asientos para niños, puesto que los cinturones de seguridad no tienen una regulación de tamaños. ¿Sí? No sé si han visto muchas veces que se colocan el cinturón de seguridad y como por ejemplo, yo soy de estatura pequeña, nos molesta la parte del cuello. ¿Dónde colocamos el cinturón de seguridad? Nos lo colocamos de esta manera. ¿Cómo lo colocamos? Muchas veces lo pasamos por debajo del brazo para mayor seguridad y decimos, ok, no me va a pasar nada porque yo estoy con el cinturón de seguridad puesto, pero necesito estar cómoda, ¿cierto? Bueno, señores, les comento de que si se colocan el cinturón de esta manera no está cumpliendo su función, ¿sí? Lo que van a tener es una gran opresión en la parte abdominal y la probabilidad de que salgan expulsados aumenta un poquito más. El cinturón de seguridad no está cumpliendo la función que debería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al ir cruzado, ¿qué nos impide? Salir hacia arriba y hacia adelante, ¿verdad? Ya lo sabemos entonces. Las causas de accidentes normalmente, y se ve mucho, son a causa de imprudencias del conductor. Esto también suma a distractivos. Ahora el problema muchas veces de nuestros conductores, ¿cuál es? Incluyéndonos nosotros como conductores. ¿Cuál es nuestra mayor distracción? Los teléfonos celulares, ¿verdad? Los dispositivos. Y no necesariamente porque estemos en el chat o en el WhatsApp, que realmente es una gran imprudencia, sino muchas veces necesitamos de una ayuda de guías en las calles, el Waze, ¿verdad? Y no siempre solamente se escucha, sino también lo vemos. Las distracciones por segundo cuestan vidas, no solamente de las personas que nos encontramos dentro del vehículo, sino de los peatones imprudentes, ¿verdad? Son porcentajes bastante elevados. Hay que evitar el mayor distractivo posible. La seguridad vial se basa en dos puntos, la seguridad vial activa y la seguridad vial pasiva. La seguridad vial activa es la cual nosotros tenemos como precaución para evitar el accidente. Es todo lo que nosotros vamos a usar antes de que ocurra un accidente, para evitarlo. La seguridad vial pasiva es por ejemplo, el cinturón de seguridad es parte de la seguridad vial pasiva, ¿no? Ocurrió el accidente, pero nos evitó un accidente peor, una tragedia, ¿cierto? ¿Por qué? Evitó que nosotros saliéramos, por ejemplo,
expedidos del vehículo, ¿sí? Entonces, tenemos dos, seguridad activa, seguridad vial activa, seguridad vial pasiva. Ambas intervienen en la seguridad de todos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad de la educación vial? Específicamente la protección de la vida, tanto de nosotros siendo conductores como de los peatones, y de nosotros yendo en vehículos públicos como pasajeros. La reducción de accidentes sencillamente es tratar de respetar siempre las normas de tránsito, ¿cierto? Como peatones sabemos de que tenemos un crucero peatonal, muchas veces no respetado, tanto como por los peatones como por los conductores, pero son normas que deberíamos de seguir. Yo considero de que siguiendo las reglas y las normas que tenemos ya establecidas, los accidentes vehiculares van a reducir en una cantidad bastante considerable. Como les decía, ¿no? Por los cruceros peatonales. Hay un problema muchas veces que vemos en los puentes peatonales. A veces se critica, ¿no? Tienen el puente peatonal a 1 metro y prefieren cruzar por la pista y no cruzan el puente peatonal, ¿verdad? No sé, y deben haberlos visto, muchas veces hay dos tipos de subida hacia los puentes peatonales. Hay unas que son como especie de rampas, ¿no? Y tienen una escalera adicional. Hay otros puentes peatonales que solamente cuentan con escaleras, ¿verdad? Por ejemplo, si cuentan solamente como escalera, ¿por dónde cruzarían las personas que tienen silla de ruedas? Muchas veces no hay la posibilidad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque viene la avenida y está completamente cerrada por rejas en el centro de la vía. Una dificultad. Otra, por ejemplo, y pongo de ejemplo, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Mi mami es una mujer de una edad un poquito avanzada, tiene problemas ella en sus caderas y en las rodillas. Ella no puede subir muchos peldaños. ¿Qué le queda a ella? Y ella muchas veces lo dice, ¿no? Porque la recomendación es siempre, por favor, anda por el puente peatonal. Se me hace muy difícil subir las escaleras por el puente peatonal. Si hubiera la rampa sería un poquito más práctico, ¿no? Entonces son a veces dificultades que se presentan. Optamos o las líneas peatonales, las cebras, las que conocemos muchos como cebras, y si no las tenemos, vamos a tener que buscar alternativas para poder cruzar. Lamentablemente en el lugar en el que vivimos no tenemos muchas facilidades para esto, ¿no? Mientras tratemos de cumplir las normas al máximo, los accidentes van a disminuir, teniendo la consideración del lugar en el que nos encontremos también. Nuevamente entran a los distractivos, ¿no? Tanto distractivos como visuales y de audio, los teléfonos. No sé si se han dado cuenta, deben haberlo visto mucho, incide mucho en la gente joven. No tanto, bueno, nosotros ya adultos tomamos ciertas precauciones, ¿cierto? Pero considero de que los jóvenes son los que inciden un poquito más en este tipo de faltas a la ley de tránsito, cuando están mucho tiempo mirando el teléfono. No sé si los han visto cuando cruzan las calles, ¿verdad? Cruzan las calles y ¿qué es lo que ven ellos? Ven la pista por donde están cruzando o apenas cambia la luz del semáforo, automáticamente inician el cruce mirando los teléfonos, ¿cierto? Muy pocas veces fijan la mirada hacia adelante o hacia los vehículos. ¿Qué sucede en nosotros como sociedad? ¿Tenemos los vehículos? Sí. Muchos de ellos respetan las luces del semáforo, por ejemplo. Vamos a decir que un índice elevado ahora respeta las luces del semáforo.
Otro, por lo menos se pone sobre las líneas de paso peatonal, ¿verdad? ¿Qué sucede con las unidades de emergencia? O cuando escuchan una unidad de emergencia. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, miren, yo las veces que salgo en la unidad de ambulancia, muchas veces son peatones los que se cruzan en el camino de una unidad de emergencia y porque están distraídos, no solamente visualizando los teléfonos, sino porque tienen sus audífonos colocados. No escuchan lo que sucede alrededor, ¿verdad? La recomendación siempre es guardemos el teléfono mientras estamos transitando por las calles, mucho más cuando vamos a pasar una vía de pase de vehículos. Sí, sí. Dependiendo del distrito. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ya, lo que se podría hacer quizás es muy complicado solicitar semáforos, porque dependiendo netamente del distrito en el que se encuentran. Lo que se podría solicitar, y ustedes como institución educativa, porque esto vendría a ser una institución educativa, podrían solicitar rompemuelles, que lo que ayuda es a la disminución de la velocidad, ¿no? Y eso sí lo pueden tramitar ustedes directamente con la municipalidad. Eso sí podrían hacer, ¿no? Porque ¿qué es lo que ayuda en los rompemuelles? A disminuir la velocidad. Y esto sí disminuye en cierto porcentaje los accidentes de tránsito. Sí, dígame. Lo que tengo entendido es que la alianza francesa en con comienza a pedir un semáforo de esquina, pero el alcalde no quiere. Claro, es que a eso me refería, ¿no? Todo depende del distrito en el que se encuentran, ¿no? Si él accede a esto, dependiendo depende mucho de metrajes, el lugar, la intensidad de vehículos que hay, podría ser. En este caso, por ser vía, no es una vía rápida, la probabilidad de que accedan a colocarles un rompemuelle, siendo una institución educativa en donde hay gran, se podría decir, tránsito de peatones, yo considero de que sí podrían tomarlo como válido, ¿no? Eso sí podrían hacer ustedes como institución. Lo que pasa es que en el Perú no hay una conciencia educativa, solamente toman decisiones por razones de gracia. Lamentablemente sí. Lamentablemente es así, ¿no? Pero ustedes como institución no perderían nada presentando un oficio de solicitud con un rompemuelle, ¿no? Frente al colegio de Vos Larrey, colegio estatal. Y yo fui a hablar con el director del colegio y con los vecinos para poder, porque necesito un semáforo, necesito. ¿Ya? Sí, como les digo, ya ahí sería un tema directamente de institución a institución, ¿no? Sí, todo depende, como les digo, del distrito en el que se encuentran y de los gobernantes que tienen el lugar, ¿no? Todo depende de eso, pero no se pierde nada presentando un oficio. Muy bien, como pasajeros, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Sencillamente viajar tranquilos, llevar el viaje tranquilo y tratar de distraer lo menos posible a los conductores. Sí. Como usuarios de un sistema de transporte público y vemos que el chofer está con el celular, está conduciendo y de pronto se pone a ver su celular porque alguien escribió, nosotros tenemos que decirle en ese momento, decirle que deje de usarlo, porque veo que la gente no dice nada. Están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Bueno, sí.
En ese momento, número telefónico, no les recomendaría que llamen por teléfono, porque incluso en muchos vehículos de transporte público vemos los teléfonos que dicen, ¿no? Si hubiera algún problema con el conductor, llámenos, y van a llamar por días y lo más probable es que no haya recepción de llamadas. Ahí el consejo que les podría dar a ustedes como pasajeros es indicarle al conductor que elimine el distractivo, puesto de que es la vida de ustedes, ¿no? Si en caso se diera a una falta de respeto o una respuesta negativa, ustedes están en todo el derecho de al primer policía de tránsito comunicárselo, ¿no? En todo el derecho, y lo más probable es de que detengan el vehículo y que, bueno, procedan de acuerdo a ley, ¿no? Pero como pasajeros están en todo el derecho. No puede, el conductor no puede tener ningún tipo de distractivo, puesto de que no es la vida de una sola persona, ¿no? Son varias las personas que viajan en el vehículo. Entonces sí, están en todo su derecho. Específicamente en el tema de transporte público, ¿no? Muchas veces se le habla a los conductores también cuando están conduciendo, y la recomendación es esperar siempre que el vehículo esté detenido, ¿no? Una vez que el vehículo esté detenido, si hay algo que comunicarle al conductor, se le comunica. Si no, tratemos de evitar cualquier tipo de distracción o conflicto. No sé si vieron en las noticias, hará unas semanas atrás, una discusión que hubo en China de un conductor con una de las pasajeras y murieron 15 personas, ¿no? Entonces, evitemos al máximo, no es solamente la vida de una persona, es la vida de varias personas, los distractivos sobre todo con los conductores, ¿no? Conductores de transporte público. Si estamos en un carro particular, exactamente igual. El auto particular también, el conductor tiene que tener toda la atención, porque su atención tiene que ser específicamente en la vía por donde conduce, ¿cierto? No solamente por imprudencia de él, como les digo, puede ser la imprudencia de otro conductor o de algún peatón. Los cinturones de seguridad siempre deben ser lo primero que debe hacer una persona cuando sube a un vehículo. Yo me subo al vehículo y me coloco el cinturón. Luego le podría dar las indicaciones al piloto o podría iniciar mi viaje, ¿no? Tanto los pasajeros que van en los asientos delanteros, piloto y copiloto, como las personas que viajan atrás. Tengan en cuenta, y se los vuelvo a repetir, las personas que viajan en la parte posterior de los vehículos siempre son las más perjudicadas en accidentes vehiculares. Siempre son las más perjudicadas, ¿sí? Muy bien, justamente lo que usted comentaba, ¿no? Si como pasajeros nosotros vemos algún tipo de falta a la norma o a la ley en lo que es conducción en transporte público, o ya sea específicamente en transporte público, ¿no? Tenemos que comunicarlo. Esto lo tenemos que nosotros hacer saber. Si el piloto no toma acción en el momento y evade la recomendación, o sencillamente no quiere obedecer la norma, se le comunica al policía de tránsito que se encuentre en el trayecto, al más cercano. Este es un cruce no muy lejano de acá, ¿no? Es el cruce de Benavides con la avenida El Arco. Los cruceros peatonales deben ser respetados siempre, ¿verdad? En este caso tienen que ser respetados al 100% por los conductores, puesto que es una vía de tránsito peatonal. Muchas veces no se cumple, o los vehículos están sobre las líneas peatonales, o sencillamente tratan de usarlos como vías para girar cuando son esquinas que son permitidas, ¿no? Entonces, el hecho de que sean líneas peatonales no significa que estamos nosotros completamente libres de sufrir algún tipo de accidente. Siempre hay que estar observando. En los factores de accidentes, el factor humano es un porcentaje bastante elevado en lo que son accidentes vehiculares.
¿no? Las fallas mecánicas están en un 4% y el estado de las vías en un 6%. Esto significa que al ser falla humana, tanto falla de conductor como falla de peatón son considerables. Solamente los teléfonos o los dispositivos son factores de distracción, no siempre, ¿no? El simple hecho de consumir alimentos mientras alguien conduce, el que otras personas le estén hablando, el que esté visualizando algo, como les dije, ¿no? Por ejemplo, el Waze nos sirve de mucha ayuda, pero es un gran distractivo para quien conduce. Pensé que me estaba pasando la voz. Es un gran distractivo para quien conduce, ¿no? El fumar, hay personas que fuman mientras conducen, también es un distractivo. No parece ser un distractivo muy considerable como por ejemplo un celular, pero sí llega a ganar distracción en el conductor. Hay que tomar todas estas precauciones para evitar cualquier tipo de accidente. Claro, las pantallas. Sí, no, es que definitivamente quien conduce, su atención tiene que estar específicamente en la vía por la que conduce, siempre. Como les digo, no solamente por imprudencia del mismo conductor, los accidentes se ocasionan, ya sea por conductores terceros, ¿no? O por peatones. La incidencia de atropellos normalmente es por imprudencia de peatones con conductores distraídos, ¿no? Eso es lo que siempre hay que evitar. Ahora, si tenemos una pantalla considerable en el vehículo, va a ser un gran distractivo, por más que uno trate de fijar la atención en la vía, ¿no? Entonces, contestar una llamada, si vamos a contestar llamadas, la recomendación siempre es nos estacionamos a un costado de la vía, porque el simple hecho de hablar nos llega a distraer y dependiendo de la conversación, ¿no? Dependiendo mucho de la conversación que vamos a tener, si es una conversación quizás de unos considerables segundos, podría ser, pero si por ejemplo fuera una llamada que va a alterar el estado del conductor, ¿no? Comunicación de algún accidente, de algún incidente o una simple discusión. La recomendación siempre es nos estacionamos el vehículo al costado de la acera, terminamos la conversación cual sea y los segundos o minutos que vayan a demorar y luego continuamos con nuestro camino. Es importante siempre tomar en consideración las normas de lo que es una seguridad vial, tanto como pilotos, copilotos, como pasajeros y como peatones. Mientras se mantenga el mayor cuidado y la mayor prudencia, los accidentes definitivamente van a disminuir. Lo que debemos cambiar nosotros como sociedad es ese chip de prevención, ¿no? Muchas veces nos centramos en que a mí no me va a pasar, eso no me va a pasar jamás, o definitivamente soy muy buen conductor y eso nunca va a suceder conmigo y caemos en la incidencia, ¿no? Recordemos tenemos que tomar en cuenta de que cuando estamos en riesgo de que algo pueda suceder, definitivamente algo va a suceder, ¿no? Con la mejor predisposición, las cosas suceden. Los accidentes no avisan. Hay que evitarlos y estar al tanto siempre de ellos. Mirar siempre el lugar por donde nosotros vamos, guarden distractores, tanto siendo peatones como conductores, y evitamos cualquier tipo de tragedia, tanto para nosotros como para terceros. Sí, señores.
dígame. Sí. Sí. Ujú. ¿Dentro del instituto? ¿Aquí dentro del instituto? Ujú. A ver, lo que pasa es que nosotros no podemos determinar como obligación, ¿no? Porque todo depende de las normas institucionales que tienen ustedes dentro del lugar. Se solicita. En ese caso se solicita, ¿no? Yo tendría, si yo tengo algún tipo de dificultad, yo lo informo, porque el procedimiento es uno, ¿no? Primero lo informo y luego se procede a un diálogo siempre, ¿no? Le informo de que se me hace muy complicado subir escaleras, no puedo hacerlo, demuestro por qué motivo no puedo hacerlo y luego buscamos una solución. Ubicar, por ejemplo, si se trata de mi trabajo, ¿no? Ubicar un aula en el que yo pueda acceder sin problema. Uh-huh. Uh-huh. Sí, lo que pasa es de que eso ya lo tienen que comunicárselo directamente al directorio y son ellos los que tienen que buscar una solución en conjunto, ¿no? Les doy una recomendación justamente, y ya saliéndome un poquito del tema, justo de lo que hablaban ustedes de los accidentes laborales. La recomendación es que si por A o B sucediera algún tipo de accidente dentro de la institución y ustedes deciden de que el seguro laboral que tienen aquí, para que sea considerado como accidente laboral, sea considerado una vez que tuvieron el accidente dentro de la institución, vayan directamente al centro médico que les corresponde. Si ustedes después de el accidente que puedan haber tenido aquí, se dirigen a su domicilio y luego por malestares van a atenderse, el seguro ya no va a ser activado. ¿De acuerdo? Es una recomendación para ustedes. ¿Sí? Listo. Muchas gracias.